Atención. Lo que está ocurriendo en este preciso instante no es una simple disputa diplomática. Es un punto de quiebre, un momento que definirá el futuro de las relaciones en todo el continente americano. México acaba de trazar una línea roja inquebrantable frente a la amenaza militar directa de los Estados Unidos. La presidenta de la República, desde el corazón del poder en el Palacio Nacional, ha lanzado un mensaje que retumba en Washington y en cada capital del mundo. La soberanía nacional no es, y nunca será, una moneda de cambio. Pero esto es solo la punta del iceberg. Detrás de esta firmeza se esconde un reclamo aún más profundo y doloroso. Una denuncia de injusticia judicial, de una cooperación rota y de una asimetría que clama al cielo. Estamos hablando de una balanza desequilibrada con 90 extradiciones contra 0, una cifra que lo dice todo. En este reportaje de última hora, usted va a descubrir los detalles exactos de la amenaza que pende sobre México, la declaración de guerra no declarada que Washington ha puesto sobre la mesa, conocerá las cifras, los datos duros con los que el gobierno mexicano está demoliendo la narrativa de un Estado fallido. Vamos a desglosar la escandalosa asimetría en la cooperación judicial, el porqué de esa cifra de 90 contra 0 que evidencia una profunda hipocresía, y lo más importante, entenderá los 3 pilares legales con los que México está construyendo una muralla de derecho internacional frente a la fuerza bruta, y cómo el mundo entero está empezando a reaccionar, aislando a la Casa Blanca en su propia estrategia de agresión. Analicemos y exploremos la noticia de última hora que está redefiniendo las relaciones en el continente y poniendo a prueba el orden internacional. Comencemos. Para entender la magnitud de la crisis actual, debemos transportarnos a un día que quedará marcado en la historia de la infamia diplomática. El 6 de mayo de 2026. Ese día, desde el despacho oval de la Casa Blanca, Donald Trump no insinuó, no sugirió, amenazó con una claridad brutal, la más grave en casi un siglo de relaciones bilaterales. Sus palabras exactas fueron: si México no lo hace, nosotros lo haremos. ¿A qué se refería? A desplegar al ejército de los Estados Unidos, a los marines, a la infantería, en territorio soberano de México, con o sin el permiso de su gobierno. Una declaración que viola todos los tratados, todas las convenciones y el más elemental respeto entre naciones. Pero, ¿cómo se atreve un gobierno a lanzar una amenaza de invasión de esta naturaleza en pleno siglo XXI? La respuesta es tan sofisticada como perversa. No fue un simple arrebato. Washington formalizó ese mismo día un documento letal, un arma burocrática llamada Estrategia Antiterrorista 2026. Este documento, en apariencia técnico, es en realidad la llave maestra para justificar lo injustificable. ¿Qué hace? Reclasifica a los cárteles de la droga mexicanos, metiéndolos en el mismo saco que organizaciones terroristas globales como Al-Qaeda o el Estado Islámico. Al etiquetarlos como terroristas, la Casa Blanca se autootorga una licencia para matar, un permiso para ejecutar operaciones militares unilaterales en territorio extranjero, pasando por encima de la soberanía de cualquier país, en este caso, México. Es la doctrina de la guerra preventiva aplicada a su vecino y socio comercial. Es, en esencia, la legalización de una posible invasión bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Un pretexto que, como veremos, se desmorona ante los hechos. Frente a esta agresión sin precedentes, la respuesta desde el Palacio Nacional en la Ciudad de México no se hizo esperar. Pero no fue una respuesta visceral, no fue un simple grito de indignación. Fue una respuesta de Estado, serena pero de una firmeza absoluta. La presidenta de México, en un mensaje a la nación y al mundo, fue categórica. La soberanía de México es inviolable y no es negociable. Exigió respeto internacional en lugar de amenazas y dejó claro que cualquier intento de intervención militar unilateral sería repelido con toda la fuerza de la ley y la diplomacia internacional. Esta no es una simple declaración. Es el establecimiento de una línea roja que Washington no debe cruzar. Y para desmantelar la principal justificación de Trump, esa narrativa de que México es un Estado fallido incapaz de controlar su territorio, la mandataria no usó retórica, usó datos. Datos contundentes que exponen la falsedad del argumento estadounidense. El primer dato, y el más impactante, una reducción histórica de casi el 50% en la tasa de homicidios dolosos a nivel nacional. Pensemos en esto por un momento. Mientras desde Estados Unidos se construye una imagen de un México hundido en el caos y la violencia, las cifras oficiales,
verificables, demuestran que la estrategia de seguridad autónoma del país está dando los resultados más significativos en décadas. Una caída del 50% en el delito más sensible para la sociedad no es un accidente, es el resultado de una estrategia deliberada, enfocada en las causas y en el fortalecimiento de las capacidades propias, sin tutelas extranjeras. Este dato, por sí solo, pulveriza el argumento de que México no está haciendo nada y necesita ser rescatado por una intervención militar. Pero hay más. La ofensiva del gobierno mexicano no se ha limitado a la contención. Ha ido directamente al corazón financiero y operativo del crimen organizado. Se anunció el desmantelamiento de más de 500 narcolaboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas. Esta cifra es monumental. Supera con creces cualquier proyección anterior y demuestra un esfuerzo real y masivo por golpear a los cárteles donde más les duele, en su capacidad de producción y, por ende, en sus flujos de dinero. Cada laboratorio desmantelado es un golpe directo a la estructura financiera que les permite corromper, comprar armas y sembrar violencia. Entonces, la pregunta que surge es evidente. Si México está logrando una reducción histórica en homicidios y está destruyendo la infraestructura de producción de los cárteles a un ritmo sin precedentes, ¿en qué se basa la amenaza de intervención de Estados Unidos? La respuesta es que no se basa en la realidad de la seguridad, sino en una agenda política interna y en una visión imperial que se niega a ver a México como un socio igualitario. La firmeza de la presidenta, respaldada por estos datos irrefutables, no es un acto de desafío, es un acto de defensa de la verdad y la soberanía nacional. Ahora, entremos en el segundo y quizás más indignante capítulo de esta crisis. Si la amenaza militar es una afrenta a la soberanía, lo que vamos a analizar ahora es una bofetada a la justicia, a la cooperación y a la buena fe. Es el núcleo del reclamo mexicano, la prueba de que la relación bilateral, para Washington, no es de socios, sino de un amo y un subordinado. Hablamos de la cruda y escandalosa asimetría en la cooperación judicial. La presidenta lo expuso con una cifra tan simple como devastadora: 90 contra 0. ¿Qué significa este número? Significa que en los últimos años, el sistema de justicia mexicano ha trabajado, ha investigado y ha capturado a 90 individuos de alto perfil que eran requeridos por la justicia de los Estados Unidos. 90 personas que fueron extraditadas, entregadas a las autoridades estadounidenses para que enfrentaran sus procesos allá. México ha cumplido su parte del trato. Ha demostrado con hechos su compromiso en la lucha contra el crimen transnacional. 90 veces. Ahora veamos el otro lado de la balanza. ¿Cuántas personas requeridas por la justicia mexicana por crímenes de alto impacto cometidos contra el Estado y el pueblo de México ha entregado Estados Unidos? La respuesta es un 0 casi absoluto. Un 0 que resuena como un insulto. La mandataria señaló 2 casos emblemáticos que ilustran esta traición a la cooperación. Primero, el caso del huachicol, el masivo fraude fiscal y robo de combustible que ha sangrado las finanzas públicas mexicanas durante años. Los principales operadores financieros y logísticos de estas redes huyeron a Estados Unidos, donde viven con el dinero robado al pueblo de México. A pesar de las solicitudes formales, con pruebas y expedientes, Estados Unidos ha entregado a cero, absolutamente a nadie. El segundo caso es aún más doloroso, una herida abierta en la conciencia nacional, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se sabe, con evidencia, que personajes clave en la trama de encubrimiento y obstrucción de la justicia de ese crimen de Estado se encuentran en territorio estadounidense. ¿Cuántos ha entregado Washington para que respondan ante la justicia mexicana? Solamente 2. Una cifra insignificante que demuestra un desdén absoluto por una de las tragedias de derechos humanos más graves del hemisferio. La situación se tornó aún más tensa con las declaraciones del fiscal general en funciones de Estados Unidos, Todd Blanche. Este funcionario, en una clara táctica de presión, amenazó públicamente con continuar presentando cargos contra altos funcionarios mexicanos, incluyendo gobernadores en funciones como el de Sinaloa, basándose en testimonios de oídas en cortes estadounidenses. La respuesta de la presidenta mexicana fue directa y cortante. Un golpe sobre la mesa. Envíen las pruebas, dejen de hacer juicios mediáticos y presenten sus casos en los tribunales como dicta la ley. No aceptaremos procesos basados en calumnias políticas. Esta respuesta encapsula la frustración de México, mientras EEU exige todo.
no entrega nada, y además, utiliza su sistema judicial como un arma de presión política. Pero la hipocresía alcanza su punto máximo cuando leemos la letra pequeña del propio documento de la Estrategia Antiterrorista 2026. En un acto de cinismo sin precedentes, en el mismo texto donde amenazan con una invasión, Washington admite por primera vez de manera oficial dos verdades que México ha gritado durante décadas. Primero, reconocen que la raíz fundamental de la crisis del narcotráfico es la gigantesca, la insaciable demanda de drogas dentro de los Estados Unidos. Es su propio mercado el que alimenta y financia a los cárteles. Segundo, y esto es gravísimo, admiten que el 70% de las armas de alto poder, de calibre militar, que utilizan los cárteles para sembrar el terror en México, provienen de un flujo ilegal que se origina en Estados Unidos. Sus armerías, sus ferias de armas, sus leyes laxas, son las que arman a los criminales que luego usan como pretexto para intervenir. Es un ciclo perverso. Crean el mercado, proveen las armas y luego culpan y amenazan a la víctima. La injusticia no podría ser más clara. Llegamos ahora al punto más importante de este análisis. ¿Cómo se conectan estos dos frentes de batalla? La amenaza militar y la injusticia judicial. ¿Son eventos aislados o forman parte de un plan maestro, de una estrategia integral por parte de Washington? La sinergia entre ambos es la clave para entender la verdadera naturaleza de esta crisis. No estamos ante dos problemas, sino ante las dos caras de la misma moneda. Una política de dominación que busca subyugar a México, despojándolo de su soberanía y de su capacidad de actuar como un igual. Analicemos la lógica del plan. Por un lado, Estados Unidos rompe de facto la cooperación judicial, al negarse a extraditar a criminales requeridos por México, el 90 versus 0, envía un mensaje claro: tu justicia no me importa, mis reglas son las únicas que valen. Al mismo tiempo, utiliza su propio sistema legal para presionar y amenazar a funcionarios mexicanos, convirtiendo sus cortes en un teatro de operaciones políticas. Esto debilita la confianza, erosiona la colaboración y crea la percepción de que la cooperación bilateral es una farsa, una calle de un solo sentido. Y es aquí donde entra la amenaza militar. Una vez que has saboteado la vía de la cooperación y la legalidad, creas artificialmente un vacío. Y ese vacío lo llenas con la narrativa del Estado fallido. El argumento se construye así: como la cooperación no funciona porque yo, Estados Unidos, la he saboteado, y como México es incapaz de resolver el problema, un problema que yo mismo alimento con mi demanda de drogas y mis armas, entonces la única solución que queda es la intervención militar. Es un guión perfecto, una profecía autocumplida. La Estrategia Antiterrorista 2026 no es una solución, es la culminación de este plan. Es el pretexto legal que necesitaban para justificar una acción de fuerza, una vez que la vía diplomática y judicial ha sido deliberadamente dinamitada por ellos mismos. El plan maestro es, por tanto, un reemplazo de la cooperación por la imposición. Es pasar de una relación de socios, aunque asimétrica, a una relación puramente neocolonial, donde Estados Unidos se arroga el derecho de intervenir militarmente en su vecino cuando lo considere necesario, utilizando como excusa un problema que ellos mismos han creado y exacerbado. Pero México no está indefenso. La respuesta de la presidenta no se basa solo en la dignidad o en la retórica patriótica. Se ancla en la roca sólida del derecho internacional. La postura mexicana se sostiene sobre tres pilares jurídicos inamovibles que están exponiendo la ilegalidad de la postura estadounidense ante el mundo. El primer pilar es la propia Constitución mexicana. Su artículo 89, en la fracción 10ª, consagra como principios rectores de la política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. No es una opción política, es un mandato constitucional. Cualquier gobierno mexicano está obligado a defender este principio. El segundo pilar es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Este tratado, ratificado por casi todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, establece las reglas de la convivencia civilizada entre naciones, basadas en el respeto a la soberanía y la inmunidad de los estados. Una intervención militar unilateral es la violación más flagrante de este tratado. Y el tercer pilar, el más poderoso de todos, es la Carta de las Naciones Unidas. Su artículo 2, párrafo 4, prohíbe explícitamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado.
Esta es la piedra angular del orden mundial moderno, diseñado precisamente para evitar que las naciones poderosas invadan a las más débiles a su antojo. Al articular su defensa sobre estos tres pilares, México no solo se defiende a sí mismo, se erige como un defensor del sistema internacional basado en reglas, frente a la ley de la selva que propone Washington. Y es por eso que el mundo está empezando a escuchar. La estrategia de Washington, que buscaba aislar y presionar a México, está teniendo el efecto contrario. Está aislando a los propios Estados Unidos. La postura firme y legalista de México ha generado un efecto dominó de solidaridad internacional que la Casa Blanca no anticipó. Esto no es un conflicto bilateral. Se ha convertido en un referéndum global sobre la soberanía y el derecho internacional. La reacción en el propio continente americano ha sido masiva y casi unánime. Las principales potencias regionales, Brasil, Colombia, Argentina y Chile, han emitido comunicados contundentes respaldando la posición mexicana y rechazando cualquier insinuación de intervención militar extranjera en la región. Esto es crucial. Que los gigantes de Sudamérica cierren filas con México envía un mensaje potentísimo. América Latina no será el patio trasero de nadie. La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el organismo que agrupa a todas las naciones del continente, excepto a Estados Unidos y Canadá, ha convocado una reunión de emergencia para emitir una declaración conjunta de condena. La región está hablando con una sola voz, pero el apoyo no se detiene ahí. Ha cruzado el Atlántico. La Unión Europea, a través de su alto representante para Asuntos Exteriores, ha expresado su grave preocupación por la retórica belicista y ha recordado la primacía del derecho internacional y la Carta de la ONU. Bruselas ve en la acción de Trump un peligroso precedente que podría desestabilizar el orden mundial. Incluso las Naciones Unidas, a través de su secretario general, ha hecho un llamado a la desescalada y al diálogo, subrayando que cualquier acción debe enmarcarse estrictamente en el respeto a la soberanía nacional. Y no solo son gobiernos. Organizaciones de derechos humanos de prestigio mundial como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado la estrategia antiterrorista 2026 como una potencial carta blanca para cometer abusos y violaciones a la soberanía, recordando las desastrosas consecuencias de intervenciones pasadas basadas en pretextos similares. Este muro de contención internacional está acorralando a la administración Trump. Su política de máxima presión se ha convertido en una política de máximo aislamiento. El mundo le está diciendo a Estados Unidos que los días del Big Stick, de la política del garrote, han terminado. El efecto dominó es claro. Cada amenaza de Washington no hace más que fortalecer la posición de México y consolidar un frente global en defensa de un orden multipolar basado en el respeto mutuo. Ante este escenario, ¿cuáles son los próximos movimientos en este tablero de ajedrez geopolítico? ¿Cómo reaccionarán los países involucrados y qué futuro nos espera? La administración Trump se encuentra en una encrucijada. Su bravuconería se ha topado con un muro de legalidad y solidaridad internacional. Tienen dos opciones. La primera y la más peligrosa es la de doblar la apuesta, ignorar el clamor internacional, imponer sanciones económicas a México para intentar doblegarlo y seguir adelante con su plan intervencionista, lo que podría llevar a una crisis de consecuencias impredecibles, no solo para la región, sino para la estabilidad global. La segunda opción, la más sensata pero quizás la menos probable para una administración de ese talante, es la de dar un paso atrás, reconocer que han calculado mal la reacción de México y del mundo, y buscar una salida diplomática para no quedar en evidencia. Esto implicaría retirar la estrategia antiterrorista 2026, o, al menos, matizarla hasta hacerla inofensiva, y volver a la mesa de negociación, pero esta vez, en condiciones de mayor igualdad. Por su parte, México ha descubierto que su mayor fortaleza no reside solo en su capacidad económica o militar, sino en su autoridad moral y legal. El camino a seguir para el gobierno mexicano es claro. Seguir fortaleciendo sus alianzas con América Latina, consolidar el apoyo de la Unión Europea y otros actores globales, y continuar llevando su caso a todos los foros internacionales posibles, desde la OEA hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya. México tiene la oportunidad histórica de liderar la construcción de un nuevo paradigma en las relaciones interamericanas. Uno basado en la cooperación entre iguales y no en la subordinación. Estamos presenciando el posible nacimiento de un nuevo orden en el continente. Un orden donde la doctrina Monroe,
Esa idea de que América es para los americanos del norte es reemplazada por una doctrina de soberanía compartida, donde bloques regionales como la CELAC adquieren un peso real como contrapeso a las ambiciones unilaterales. Si México se mantiene firme y el apoyo internacional no decae, esta crisis, provocada por la agresión de Trump, podría ser recordada como el momento en que América Latina, unida, finalmente se puso de pie y dijo, basta. El futuro de la soberanía nacional en el siglo XXI se está jugando ahora mismo, en la frontera entre México y Estados Unidos. En resumen, estamos ante un momento definitorio. Una línea roja ha sido trazada en la arena. La presidencia de México ha respondido a la amenaza de una intervención militar con una defensa férrea de la soberanía, respaldada no en palabras, sino en hechos, datos contundentes que demuestran el éxito de su estrategia de seguridad, con una reducción histórica de la violencia y un golpe sin precedentes a la infraestructura del crimen organizado. Al mismo tiempo, ha expuesto la profunda hipocresía de la política estadounidense, revelando la escandalosa asimetría judicial del 90-0 y denunciando cómo Estados Unidos alimenta la crisis con su demanda de drogas y su suministro de armas. México ha plantado cara, anclado en la fuerza del derecho internacional, y el mundo ha respondido. Desde América Latina hasta Europa, un coro de naciones se alza en defensa de la soberanía y en contra de la ley del más fuerte. Esto ya no es un problema de México, es una causa global. Gracias por acompañarnos en este análisis de última hora. La historia se está escribiendo ante nuestros ojos. Si este contenido le ha parecido valioso para entender la complejidad de la situación actual, le pido que se suscriba al canal, active las notificaciones y, sobre todo, comparta este video. La mejor manera de combatir la desinformación y las narrativas falsas es difundir un análisis profundo y basado en hechos. Deje su opinión en los comentarios. ¿Cree que Estados Unidos cruzará la línea roja? ¿Cuál debe ser el siguiente paso de México y América Latina? El debate es fundamental. Sigamos informando.